Claro, problemas que hemos visto de manera reiterada a través de los años en el servicio. Uno, claro, aboga a la imprudencia de los conductores, pero también hay un problema de cómo estructuramos nuestras ciudades y también cómo podemos hacer que esta situación mejore dentro de las políticas públicas y también dentro de lo que es precisamente cómo armamos nuestra ciudad. Para ahondar en esta materia me acompaña Sebastián Astroza, investigador CEDEUS de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estamos, profesor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor, sin duda una noticia trágica lo que se vio el día de hoy en la mañana en San Pedro de la Paz. Por lo menos desde CEDEUS, ¿cómo ven esta situación? Esto, claro, atribuible, obviamente las conductas de los conductores tienen que ver, pero cómo también cómo se va construyendo las ciudades es un tema bastante importante. Sí, a ver, obviamente debo decir primero de que mis condolencias a las familias afectadas, a las personas que han salido lesionadas. Obviamente esto es una tragedia importante, debo partir diciendo eso. Ahora, respecto al caso en particular, evidentemente no tengo la evidencia para atribuir la culpa a algo, pero sí, hablando de ciudades en general, yo creo que es importante considerar las condiciones y digamos, el estándar que debiese tener el transporte público en una ciudad, ¿ya? Para nosotros creemos que es evidente de que la ciudad en que vivimos, el Gran Concepción en general, está diseñado para el uso del automóvil prioritariamente, y quizás el transporte público, que vendría a ser un modo de transporte mucho más eficiente, se ha dejado un poquito de lado, ¿ya? Y yo creo que por ahí quizás va uno de los puntos importantes de los que se podría hablar ahora. También hay perdóneme, profesor, pero también hay una situación bastante notoria, y es que en el último tiempo en el Gran Concepción, sobre todo con la llegada de muchos autos de diferentes marcas, ha crecido el universo automotriz de gente que está transitando día a día con los automóviles. Quizá también, si se logra reducir esta cantidad de gente que transita con automóviles, veríamos menos atochamientos sin duda, quizá menos accidentes, ¿por qué no? Claro, esa es justamente un punto central. Ahora, una manera, quizás no preocuparse tanto del que crezca la cantidad de automóviles, sino los viajes en automóvil. Me refiero a que en la punta mañana, cuando una persona está decidiendo qué modo de transporte va a ocupar para ir a su trabajo, a la universidad, a lo que sea, que es el momento de máxima congestión en general, que el transporte público sea una alternativa atrayente para esa persona, y que quizás piense, obviamente no todas las personas, pero un grupo importante, considere que es una opción dejar su auto en la casa y usar algún modo de transporte público o algún otro modo más sustentable. Y para ello, perdón, profesor, se necesita que el servicio, bueno, usted lo mencionaba, que esté que se adecue a los estándares que tenemos, me imagino. Sí, a ver, yo mencionaba los estándares los estándares del transporte público en el Gran Concepción, en general, salvo algunas excepciones, se regulan según la licitación de transporte público, que la última fue en el año 2001, ¿ya? De ahí en adelante se han hecho pequeñas modificaciones, se ha ido, digamos, prorrogando algunas cosas, y personalmente creo que ese estándar está ya bastante obsoleto, digamos. Imagínese comparar el mundo de ahora con el del 2001, hay muchas cosas que han cambiado. Y en ese sentido, yo creo que las autoridades lo tienen claro, y si bien no se ha anunciado una nueva licitación del sistema en general del transporte público en el Gran Concepción, sí hay pequeños avances. Por ejemplo, hay un perímetro de exclusión que es una alternativa a la licitación, un poquito más ligera, que ya está implementado en Tomé. Hay uno próximo que se va a implementar en la comuna de Concepción, creo que al parecer se espera que se implemente en octubre más o menos de este año. También hay anuncios de aquí al 2030, que se ve como mucho tiempo, pero sinceramente este tipo de soluciones demoran tiempo, digamos. Van a aumentar los corredores de transporte público con buses eléctricos. Todo ese tipo de medidas van en ese sentido, pero yo creo que el problema de fondo es que la licitación del transporte público de Concepción es muy, muy antigua. Y yo creo que por ahí las licitaciones definen el estándar que tiene que tener el sistema de transporte público, ya sea con regulaciones, con
multas si no se cumplen ciertas cosas, definir qué tiene que proveer el Estado, qué tienen que proveer los operadores. Todas esas cosas yo creo que es una discusión de que se ha ido avanzando, pero todavía creo que estamos al debe en ese sentido. En esa materia, profesor, bueno, claro, uno podría comparar ejemplos de otros sectores del mundo en que hay una diversidad en cuanto al servicio de transporte público. Complementado con eso, aquí en Concepción tenemos, en el Gran Concepción, entiéndase, tenemos realidades muy diferentes. En Concepción es bien urbano, hay sectores que tienen muchos cerros, otros sectores que para llegar tienes que cruzar el río. Considerando nuestra realidad geográfica, ¿cuál podría ser un modelo que se podría replicar aquí en el Gran Concepción? Claro, a ver, justamente la realidad geográfica, tú mencionas, por ejemplo, los cerros, hay un proyecto de teleférico en los cerros de Talcahuano, por ejemplo, que yo personalmente creo que vale mucho la pena estudiar esa posibilidad. Pero yo creo que ni siquiera hay que mirar muy lejos. Tú mencionas, claro, estándares internacionales, pero yo creo que, o sea, sé que duele hacerlo, pero basta mirar en Santiago. Digamos, en Santiago tiene un sistema de transporte público que es un estándar mejor al que tenemos nosotros y que no sería descabellado pensar en tratar de alcanzar ese estándar porque es algo más o menos cercano, no es otro país, digamos. El sistema de red está hablando. Claro, a eso me refiero, que tiene sus falencias también y todo, pero me refiero a que comparando, en mi opinión, es claramente mejor que lo que tenemos actualmente. Entonces, perdón, profesor, termine la... No, iba a decir que también, eso quizás suena muy negativo, pero yo también veo fortaleza en el sistema de transporte público de Concepción, pero me refiero a que yo creo que llegó el momento en que empecemos a apuntar a un poquito más alto. Bajo esa línea, claro, entonces el futuro de Concepción, si es que pensamos en un caso hipotético, lo ideal sería modernizar el modelo que tenemos actualmente, quizá eliminar el sistema de boletería por completo, que todo esté conectado a una red unitaria que coordine los viajes. ¿Ese sería como lo más indicado para poder evitar situaciones como esta? Ese es un elemento que debiese tener, justamente un pago electrónico, y que, claro, sea más ordenado, pero además sea más formal, digamos, y le quite una obligación extra a los conductores. O sea, hay que mencionarlo, los conductores ahora no solo conducen, sino también tienen que estar cobrando el pasaje acá en los buses del Gran Concepción. Pero eso está muy bien. También entiendo, por ejemplo, en el perímetro de exclusión que se va a implementar en Concepción, se exige que haya cierta tecnología, GPS de información, cosas que se puedan medir, las autoridades puedan medir, los operadores puedan medir, frecuencia, regularidad, digamos, puntualidad, todas esas cosas que son importantes para que el servicio sea bueno, que tienen que cumplir ciertos estándares, ciertos umbrales, y con esta tecnología, claro, se puede hacer. Actualmente, varios buses tienen esa tecnología, pero claro, una cosa es que lo tengan y otra cosa es que hay una exigencia legal de que tengan que existir, que tengan que reportar esos números, que tengan que cumplir ciertos umbrales. Por ahí va también, pero también, esto abarca yo creo que muchas cosas, también yo creo que no solo frecuencia, regularidad y puntualidad son indicadores importantes, también hay un indicador que es la satisfacción del usuario, ¿ya? Que en muchos países se considera y es lo esencial para medir la calidad del transporte público. Entonces, hay diferentes métodos, diferentes métricas para ver si los usuarios están satisfechos o no con el servicio, y si tenemos usuarios satisfechos, lo que va a hacer es lo que hablamos al principio. Más personas van a querer usar el transporte público, que es más eficiente en términos de espacio y en muchas otras cosas. Luego, no solo los usuarios de transporte público, sino que también los usuarios de transporte privado como automóviles tienen menos congestión, todos andamos más rápido. Y además debo mencionar también que cambiar o actualizar la licitación del transporte público en Concepción también debiese incluir, por ejemplo, mejores condiciones para los trabajadores, para los conductores, áreas de descanso, áreas de alimentación, áreas de servicio higiénico, capacitaciones, que no tengan que andar cobrando, todo que no se les pague de calidad del servicio, claro, que haya una remuneración fija, que no dependa de boleto. Todas esas cosas se pueden considerar también y yo creo que mejorarían el servicio bastante. Desafíos que hay que ahondar sin duda y que tienen que ver con precisamente evitar este tipo de incidentes que ya son varios los que han ocurrido en el Gran Concepción. Profesor, muchas gracias por acompañarnos. Profesor Andrés Carter, Sebastián Astroza, investigador de UDEC. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pasando